Sepan que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores y que el tercer día resucitará, dice el Señor. Bienvenidos hermanos, ustedes sean a este su canal de Evangelio con su hermano Ángel Santa María, quien viene llevando el Evangelio todos los días para ustedes. Dios mediante, hermanos, dando gracias a nuestro Señor y a nuestra Madre María Santísima, que nos ha concebido un nuevo día más de vida, un nuevo día de luz, de dicha, de paz y de esperanza, un nuevo día que nos gloriamos en la paz de nuestro Señor. Y hoy día el Evangelio nos dice que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores. De ese Evangelio vamos a hablar, queridos hermanos, el día de hoy. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de parte de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba. Y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó, ¿de qué venían discutiendo? Por el camino, ellos se quedaron callados. Pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo, el que recibe a un niño como yo, como este, en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia y acción que hay en todo lo bueno de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, bienvenidos una vez más. Hoy día este Evangelio, hermanos, nos llama la atención y nos dice, muchos pelean por un puesto, muchos pelean por tener un cargo. Pero ¿qué nos dice Jesús? El que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser el primero, que sea el último. Y que sirva. Y que sea el servidor. Pero Jesús le llama la atención que vienen discutiendo. Pero Jesús no les dice, discutan, ¿por qué discutirán? No. Jesús le llama la atención, Jesús les reclama, les pregunta, ¿por qué discuten?
estos dos hombres venían discutiendo, pero Jesús les preguntó, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Entonces estos hombres se quedaron callados. No sabían qué decir. Porque si iban a decir, le iban a decir, venimos discutiendo los primeros puestos. ¿Quién va a ser el primero? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba crucificado en la cruz y estaban las dos personas a su lado? Que dijeron que era el día que entres a tu reino, acuérdate de nosotros. Ya estaban peleándose el primer puesto. Entonces, pero Jesús le dice, ¿de qué vienen discutiendo? Entonces, no sabían, se habían discutido entre sí, no sabían quién era el más importante de todos. Habían dos personas o más personas. Querían saber quién era el más importante. ¿Quién era la persona que iba a ocupar el primer puesto, el primer cargo? Hoy día esa ambición, hermanos, nos llama tanto la atención que ahí está la envidia, la codicia. Porque nosotros mismos a veces envidiamos un cargo, envidiamos un puesto laboral, envidiamos un puesto de trabajo. Envidiamos hasta nosotros mismos, nuestros compañeros. Ojo, que hasta en la misma familia envidiamos. Si vemos que mi hermano, mi hermana, un primo, una prima, una tía, un tío, o mi misma madre o mi mismo padre tiene un trabajo, y es un trabajo estable, lo anhelamos. Envidiamos. Oye, mira, él está trabajando. Oye, es estable. No, yo tengo que ocupar ese puesto. Yo tengo que ser el primero. Ahí está. Si quieres ocupar el primer puesto, tienes que empezar de cero. Empezar de cero. Desde lo más pequeñito hasta que llegas a lo grande. Empezando, ayudando, dando tu amor, dando tu caridad, ayudando a los pobres, a los más necesitados, dejando de comer ese pan y dárselo al que no tiene, al hambriento. Vestir al pobre, ayudar al desnudo, dar al desnudo. Hacer el amor de Dios que pide. Dios manda que amemos los unos a los otros. Es el amor de Dios. Por eso nuestro Señor hoy día nos llama, nos dice, y así nos va a preguntar a nosotros, ¿de qué discuten ustedes cuando nos llegue la hora de partir de este mundo? ¿Por qué tanta discusión hay entre ustedes? ¿Por qué pleitos? ¿Por qué no se entienden? ¿Por qué se han destruido los unos a los otros? ¿No? Pero entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último y servidor de todos. Tienes que servir. Yo estoy sirviendo, tú estás sirviendo, todos estamos sirviendo. Como dijo Dios, Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Dios ha venido a servir al mundo, a servir a la humanidad, a servir a todos nosotros. Él ha venido a servir, no a ser servido. Entonces, Jesús pone este ejemplo. El que recibe a un niño, como a mí me recibe. El que recibe a un niño, lo puso en medio de ellos y lo abrazó y les dijo. Jesús toma un niño y lo puso en medio, lo abraza y les dijo. Jesús, ¿qué hace? Primero toma un niño. ¿Para qué lo toma? Porque dice que los niños no están permitidos en la Biblia, en la doctrina católica. No, porque los niños no deben ser bautizados. No, pues Jesús toma un niño y lo pone como ejemplo. ¿Y qué dice? El que me recibe, recibe a un niño, como en mi nombre. Me recibe a mí. Y el que recibe, no me recibe a mí, sino recibe al que me envió, al Padre. Por eso nosotros cuando nos persignamos decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero hay unos hermanos protestantes que dicen, estás llamando a la muerte, que la cruz es maldita madera de un calvario.
que ahí fueron crucificados los malditos. No, no debemos de dejarnos engañar. Entonces, pero se marcharon y se desplazaron por todo Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que Él era el Mesías. Él no quería que nadie se diera cuenta. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque Él iba enseñando a sus discípulos y Él decía que el Hijo del Hombre tenía que padecer. Jesús enseñaba. ¿Cuál es la primera doctrina de la iglesia? Enseña. Primero enseñanza. Después bautiza. Aquí está. Nosotros los católicos, primer dato, enseñanza. Después de la enseñanza, bautizo. Y los protestantes, ¿qué hacen? Primero bautizan, después enseñan. No, no es así. Jesús primero enseña. Después de enseñar, pone al niño como ejemplo y dice: el que me recibe a mí, recibe a este niño. Y el que recibe al niño, recibe al que me envió. Entonces, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. 2 temas ahí. 1. ¿Sabían que Jesús iba a morir? ¿Sabían que Jesús le iban a matar? ¿Pero por qué murió Jesús? ¿Cómo y cómo murió? Porque había una persona entre ellos que se llamaba Judas Iscariote. San Mateo 26:14. Había una persona que estaba ahí, Judas, que lo vendió al maestro. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento, Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. ¿Recuerdan? ¿Por manos de quién murió Jesús? Por un hombre pecador que lo vendió. Por uno de sus discípulos que lo vendió. ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata. Por 30 monedas este hombre insensato vendió al maestro. Entonces, pero dice que al tercer día resucitará. Jesús, ¿se acuerdan cuando se fue María, Pedro, Simón? María primero se fue al templo donde Jesús, estaba enterrado, sepultado. Y vieron la piedra removida y se les apareció el ángel y les dijo: que buscan aquí al que vive. Vayan, se les adelanta, vayan y den la noticia. Y Jesús se aparece como un ángel y le dice: miren mis manos, toquen mis pies. Entonces uno de los apóstoles le dijo: si no meto el dedo en su agujero, no creeré. Querían ver primero para creer. Estaban viéndolo a Jesús en persona, en vivo, en directo, y no creían, hermanos. Entonces Jesús nos dice en este evangelio que Él tenía que morir, pero a los 3 días resucitará. ¿Qué día resucita? Antiguo Testamento, sábado. Nuevo Testamento, la nueva alianza, la nueva Jerusalén, la queremos estar la de arriba, domingo. Por eso desde ese día nosotros guardamos el día domingo como día del Señor, como el día de reposo. Guardamos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo el día del reposo, que se llama domingo. Primera de Corintios 16:2, San Juan 19:26, 19:25. Entonces, y guardamos la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo según las Santas Escrituras. Por eso Jesús pone como ejemplo a este niño. Y de todos modos los discípulos no entendían de lo que hablaba, pero tenían miedo a preguntarle. ¿Miedo a qué? Así somos nosotros ahora. Tenemos ese miedo, tenemos ese temor a acercarnos a Dios.
¿Por qué no somos valientes? Y acerquémonos más a Dios. Les cuento una anécdota. A veces, de mí, cuando uno está en oración, orando o haciéndolos en vivo, se me va el internet. Falla la señal. O nos quiere agarrar el sueño. Porque el enemigo, el Satanás, está ahí que se mete para que no hables de Dios. Porque la persona que está en estos caminos predicando, evangelizando, llevando la palabra y la doctrina, no quiere el demonio que evangelices. Mucho menos cuando hablas de la madre de mi Señor. La madre de mi Señor, la Virgen María. Porque nosotros tenemos que honrarla y venerarla. Porque es la madre del Salvador, la madre del Mesías, la madre que dio al mundo el Salvador para que nos librara y nos salvara del pecado y de la muerte. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho, pero cuidado. No tengamos miedo al preguntarle: Señor, te he fallado, perdóname, acércate a Dios. Él te va a buscar, Él te está buscando, Él te va a entender. No seas como estos discípulos que a Jesús le tenían miedo de preguntarle qué quería decir. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que discutir. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que andar peleando. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tomar cuando una persona se bautiza a un niño. Por eso dicen: el que tome a un niño, en mi nombre me toma a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Quiere decir, recibes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recibes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para la gloria de Dios. Para la gracia de Dios divina, hermanos. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Pero no hagamos como estos discípulos que iban discutiendo. No hagamos que nuestro corazón se entorpezca y digamos que no tenemos razón. Tenemos razón y tenemos uso de razón para nuestras cosas, hermanos. Por eso, nosotros cuando pensamos que hemos cometido un error, tenemos miedo de confesar. Tenemos miedo de acercarnos a Dios, al sacerdote. Porque hemos pecado. Pero Jesús no se cansa de preguntar: ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Búscame. Como Jesús les pregunta de qué vienen discutiendo. Jesús pregunta: ¿de qué ustedes hablan? Jesús pregunta: mira los caminos que andan. Jesús sufre, Jesús llora, Jesús se lamenta. Jesús sufre por nosotros. Y por eso viene la destrucción nosotros mismos, porque el hombre quiere acabar con la naturaleza y con su ciencia, el amor de Dios. No permitamos ser destruidos por la misma naturaleza divina del hombre, no por la naturaleza divina de Dios. Jesús nos sigue dando la oportunidad para cambiar, queridos hermanos. Jesús nos está buscando, nos está llamando. Jesús dice: no tengan miedo, vengan a mí, que yo soy ustedes son mi rebaño y yo soy su Padre. Jesús nos está buscando, Jesús nos está llamando, Jesús nos está invitando al banquete de la Eucaristía, al banquete del amor. Jesús dice: el que quiera ser el último, el que quiera ser el primero, que sea el último, pero que sirva. Ustedes no han visto cuando alguien se va a una banca, a una fiesta, un compromiso, se sientan en las bancas. Los que van bien preparaditos se sientan adelante. Y no, nosotros decimos: ¿y qué dicen? Los que están al fondo, por favor, pasen adelante. Pasen. Entonces, ¿quiénes estuvieron adelante? Los que quedaron primero, los de atrás. Se fueron a la primera banca de adelante y gozaron mejor que los que estuvieron adelante. Eso es el ejemplo, hermano, que el primero sea último y el último sea primero. Nosotros podemos ser los primeros, pero seremos los últimos en gloriarnos en la cruz de mi Señor. Queridos hermanos, seamos últimos, pero seamos servidores, seamos mensajeros de la palabra de Dios que el Evangelio nos enseña. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
Mis hermanos, que la bendición de Dios y María Santísima los cuide y los proteja siempre en todo lugar y en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.